Bueno, como les decía, ¿sí? Correspondiente al tema de esa semana. Entonces, ustedes, bueno, no hay problema, Valentina. Entonces, semana a semana van a encontrar una carpeta eh, puntualmente hoy de la clase 2 y 3. ¿Sí? Hay un material bibliográfico que dice obligatorio, que son 6 apuntes o 7. ¿Sí? Primero tienen que empezar, ahora si quieren después hacemos una especie de resumen de algunas cosas puntuales de esta clase. Empiecen en orden, ¿sí? Los apuntes tienen un orden y eso también tiene un sentido, ¿sí? O sea, van a dejar para el final, o sea, esta clase es neuroanatomía para empezar a ubicarnos en las estructuras principales. Después, embriología, que es todo el desarrollo, ¿sí? Hola Marisol. Encéfalo y después van a venir los apuntes más específicos de fisiología, de deglución, vómito, estornudo, tos, todo eso viene después. Entonces, esos apuntes no los agarren al principio porque van a ser más complejos. Entonces, primero nos tenemos que poner en orden y tenemos que estar todos de acuerdo si ustedes entienden cómo está formado el sistema nervioso, ¿sí? La embriología, hay todo un tema ahí, si quieren ahora podemos hacer un resumen. Y después va a venir todo eso. Entonces, no intenten tener todo el día porque probablemente no lleguen. Entonces, van a ver que hay temas que se van a ir repitiendo. Hay un apunte que dice apunte de nervios craneales, esto se va a ir viendo en otras clases. Bueno, perfecto. Los que entraron ayer a la plataforma, lo primero que van a hacer, no van a ir a la clase número 2 y 3, van a ir a la uno. ¿Sí? Eliana, el final, lo que me dijo el doctor es que lo vamos a charlar entre todos los docentes y él después va a definir cómo va a ser la modalidad, pero que todavía no está definida la modalidad del final, ¿sí? Más adelante lo vemos. ¿Sí? Lo mismo que los parciales. Seguramente van a ser múltiple choice o alguna eh, forma similar. ¿Sí? Cuando tenga esa información precisa les digo, pero no se preocupen. Hasta ahora esta materia viene siendo, o sea, tiene un montón de contenido, pero las cursadas vienen bien. Y en general a la mayoría de los estudiantes les va bien. Entonces no se preocupen. Quien ingresó ayer, o antes de ayer, o hace unos días, vaya primero a la clase uno. ¿Sí? Dentro de la clase uno ya tenían eh, 5 pequeños teóricos, ¿sí? 5 apuntes, donde de ahí lo más importante es que ustedes entiendan tejido nervioso, ¿sí? Todo lo que está dentro de ese apunte que dice 3A, acá lo estoy viendo, 3A y 3B. Sí, Malena. Sí, creo que vamos a tener una especie de previa del parcial y una clase de repaso, y creo que en esa clase de repaso hacemos como una especie de puesta en común de los temas más importantes. Entonces, lo importante ahora es que ustedes vayan leyendo y vayan, ¿sí? Tratando de entender un poco de qué va. Clase uno, bueno, importancia del sistema nervioso, claramente sí, pero antes de ir a leer técnicas, métodos y técnicas, tienen que leer tejido nervioso. ¿Sí? Estuvimos viendo la clase pasada algo de tejido nervioso, creo que vimos, ¿no? Algo de, no Sí, sí recuerdo vimos. bien, Sí, no me profe, acuerdo. la célula, empezamos.
célula, neurona, estuvimos viendo. Sí. Sí, todo eso. Vienen con esos temas. Neurona, bien. O sea, tejido nervioso, denle bola, por así decirlo. Denle mucha importancia, estructura, cómo está formada la neurona, cuáles son las partes de la neurona. Creo que está la glía también. Si necesitan reforzar eso, pregunten. Eh, los que no llegaron a entregar el trabajo de hoy, entiendo que después el doctor, cuando terminan todos los temas antes del parcial, los vuelve a habilitar. Al menos así venía haciendo el año pasado. Para Erika, que me pregunta fechas de parcial, fíjense que ya están las fechas de parcial. Vayan a la carpeta presentación, ¿sí? Dentro de la carpeta presentación, cronograma de la asignatura. Ahí se los busco y les digo la fecha. Tenemos el... Bueno, clase número 8, pero acá no está... No están las fechas, creo que estaban en la otra. Bueno, ahora me fijo bien la fecha. Ya les digo, empezamos el 4, 11, 18, 25. Bueno, clase número 8. Y acá el doctor no puso las fechas. Bueno, empezamos el 4, fue la clase 1, hoy es la clase número 2, el encuentro número 2, 11, ¿sí? Clase número 3 va a ser el 18 de agosto, clase número 4 va a ser el 25 de agosto, clase número 5 va a ser el 1 de septiembre, clase número 6 el 8, el 15 de septiembre, si seguimos este cronograma, va a ser ejercitaciones y repasos temas del primer parcial. Es importante. Para esa fecha traten de tener, ¿sí?, lo que más puedan leídos para así estar en esta clase y poder hacer el repaso. Y la semana siguiente va a ser el primer parcial. ¿Sí? Así va a estar organizado. Entonces llegamos hasta ahí. Bien, ¿qué me quieren preguntar? Creo que, no sé si Micaela o alguien tenía alguna pregunta con respecto a lo anterior. Entonces, ¿vienen todos bien? O los que llegaron a leer, los que entraron esta semana a Blackboard, a ellos no les pregunto, ¿sí? Les pregunto a los que ya pudieron ingresar a todo el contenido de la primer clase. Sí, es Bien, mucha información, pero vamos bien, vamos bien. vienen bien. Bueno, perfecto. Entonces, de ahí les voy a reforzar. Bien. Les voy a reforzar, a ver, déjenme ver la ficha 3 para recordar porque, sí, organización y funcionamiento del tejido nervioso, sí, ¿sí? Células de la glía, neuronas, estructura de la neurona, esto estuvimos viendo algo, ahora sí me acuerdo que estuvimos viendo, no me acuerdo hasta dónde llegamos, ¿sí? Esto sí, esta ficha, por ejemplo, es importante. Y en la parte B de tejido nervioso, ahí tenemos que es la ficha número, dice 28, también vuelve a hablar de la neurona, ¿sí? Repite, la membrana, citoplasma, bueno, tipos de neuronas, ¿sí? Vimos lo que es un circuito nervioso, eso sí lo vimos, creo. Y cuando habla de señales químicas, van a ver que más adelante volvemos a hablar de señales químicas, neurotransmisores, neurohormonas, todo eso volvemos a hablar. Células de la glía es muy importante. Esperen. Sistema endocrino tienen que saber lo más importante, ahora lo vemos. Células de la glía, función, ¿sí? Fíjense que tengo diferentes tipos de células,
Sí, Karina, dentro de lo que es la glía voy a tener diferentes tipos. Acuérdense, para quien leyó, astrocitos, oligodendrocitos, microglía, tengo varios. A ver, ya te respondo, Anabela, ¿eh? Exacto, se va complejizando, no hubo un reemplazo, sino que las estructuras, no hay un reemplazo completo. El sistema nervioso va aumentando el nivel de complejidad, ¿sí? Y acuérdense que los circuitos neuronales se van. Sí, Emilia, ahora vamos a ver. Quiero que me digan primero si quieren que vaya a abrir un tema de la clase uno o empezamos a ver los temas de la clase 2, o si llegamos, vemos un poco y un poco. Eh, pero necesito que entiendan bien esto, ¿sí? La base, neurona, circuito. eh, no puedo ir directamente al reflejo de la tos, porque se van a hacer líos. Entonces, una vez que tengan claro las estructuras, la unidad funcional del sistema nervioso, eh, ahí voy, Lucía, ahí te contesto. Todo eso empiecen a avanzar, no avancen por avanzar. Para quien no llegó a entregar hoy a las 18, se van a habilitar todos los TPs, creo que para la semana de las ejercitaciones. Bien, sí. Ahora vemos algo del sistema endocrino y primero la escucho a Micaela. A Sí, ver, una de las preguntas era por la ejercitación, si se iba a volver a abrir, o sea que ya está sí, contestada. Y después de la clase uno, porque como la clase pasada fue presentación, pero digamos que con la introducción fuimos como después abordando los temas de las fichas, digamos. Yo quería saber si de clase uno podemos ver algo de sistema endocrino y la parte 5 que decía el título de la ficha, el apunte era métodos y técnicas de estudio. Eso ok. que como justo consultaste si queríamos retomar algún tema antes de pasar directo al, a la clase, al contenido de la clase 2. Ok. Bueno, vamos a empezar. ¿Alguien más tiene dudas de algo? Métodos y técnicas de estudio no es porque no lo quiero dar, sino porque lo vamos a dejar un poquito. O sea, quiero empezar por lo. No es que no es importante, pero justamente este apunte lo van a necesitar para más adelante. Y habla más de técnicas puntuales. Primero tenemos que entender el sistema nervioso y después las técnicas. O sea, igual está bueno que esté ahí, pero no es el más importante. Entonces vamos a ir con lo más importante. Igualmente yo esto me lo anoto para después aclararlo y reforzarlo. ¿Sí? No es que no lo voy a dar. Así que Profesora, yo tengo una consulta. sí. Cuando decimos dendritas, ¿son siempre con función aferentes y el axón sería el eferente o hay algo que se comporten distinto? Ok. Aferente, eferente. O sea, ¿qué significa aferente y qué es eferente sería, ¿no? Y cómo está Claro, organizada la neurona. porque cuando yo leí me dio la impresión de que las dendritas son las que siempre van a llevar la información al sistema nervioso central. Y el axón va a ser el que va a sacarla desde el sistema nervioso central hacia afuera. Pero no me quedó tan claro Bueno, si es así o no. ok, ahí vamos con eso. Después vamos a dar algo de endocrino. Y ¿alguien más tiene dudas de neurona? Anabel. Anabel soy yo. Y también Ah, tenía perdón, dudas perdón. de, sí, pero también ya que estaba, lo que era el unipolar y bipolar, no me quedó claro esa clasificación. Ok, Gracias.
De nada. Pues, interneurona, ok. Si alguien más tiene dudas de esto, ya que estamos abriendo este tema, como para empezar a hacer como micro resúmenes, me dice, ¿sí? Es el momento, y el que lo tenga claro, mejor. ¿Sí, Malena? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo quería hacer una consulta que tenía duda, pero no sé si es para más adelante. Con respecto a los nervios y los que son motores y sensitivos, quería saber si es el mismo nervio, pero a veces da una reacción distinta o son distintos nervios total, o sea, son totalmente diferentes. Depende. Sí, ya vamos a llegar ahí. Bien, perfecto. Porque estaba viendo ya lo de la segunda clase y En la medio como segunda clase, ¿en qué apunte estás para ubicarme? no los tengo bien divididos, estoy entre el primero y el segundo, que empieza a ver todo lo que es el sistema nervioso central, periférico. Neuroanatomía funcional. Bueno, de la clase 2 y 3 hay un montón, porque es como una presentación neuroanatómica de todo, ¿sí? Lo que después vamos a ir repitiendo, porque después vamos a ver sensitivo y motor, y ahí vamos a ver nervios motores y sensitivos. Primero tienen que entender que es un nervio, ¿sí? Que es un núcleo, es todo eso primero, y después vamos a ver, ¿sí? La función de los motores y los sensitivos. Bien, ¿Sí? bien, bien. Sí, porque ahí es donde más o menos me Sí, lo perdí. Ujú. Y nada, quería sacarme bastantes dudas y me pareció como, bueno, dentro de ese tema lo básico, entre una diferencia entre Sí, una y sí, otra. lo básico. Pero Sí, sí, básicamente lo motor y lo sensitivo pueden ir juntos o separados. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Lo sensitivo va a llegar, y ya que está lo uno con lo que decía, eso es Mariana, ¿no? Bueno, Anabela, creo que fue, lo aferente y eferente. Lo aferente lleva información hacia el sistema nervioso central, siempre, aferente. Y en general va a ser sensitivo, porque va a llevar la información, ¿sí? Ya sea del ambiente externo o del interior, al centro de procesamiento. Y lo eferente es lo que va a salir, la respuesta motora que va a salir, ¿sí? En general, ¿a dónde? A todo lo que es músculo, y va a producir la respuesta, ¿sí? Así, a grandes rasgos, lo que sería aferente y eferente. Sí. Puede ser que sea una emoción eso que sale y que se manifiesta, por ejemplo, a través de la expresión de los músculos de la cara, de lo último que dijiste. Va a ser información, ¿sí? Primero tenemos que entender que el cerebro procesa información. Emociones, sí, va a haber siempre, pero se van a procesar en un lugar particular. Acá imagínense que información es todo, lo que entra por los sentidos, el tacto, la temperatura, o sea, todo es información, todo es información, ¿sí? La emoción se va a procesar en lugares particulares del cerebro que vamos a ver después. ¿Sí? Pero imagínense que ahora es como, ahora les voy a mostrar sistema nervioso central, periférico, para que tengan idea y nos ubiquemos todos qué hace uno y qué hace el otro, que sería un poco la clase de hoy. Pero me estoy anotando todo esto, lo que puedo lo contesto ahora y lo que no me hago como un esquemita y ahora voy a compartir diapositivas. Daniela, creo que levantó la mano. Sí, profe, buenas tardes, ¿cómo le va? No, es que entré un poquito tarde y la verdad que no sé qué hablaron al principio, pero le estaba por decir, o le iba a decir de que en la clase anterior tuvimos un repasito más o menos de todo, pero que estaría bueno iniciar desde la clase 1 en adelante, no lo que vimos en la anterior, pero sí tratar de ver todo paso a paso, ir día a día para no mezclarnos, porque por ahí saltan temas de la otra clase, de esto, el otro, Por y es eso, como yo les que... voy a decir, cuando es clase 1, yo les dije, ¿tienen dudas de la Claro, clase 1? Porque vimos un poco, les expliqué algo, y si sí. hay dudas de eso, lo explico ahora, para Melina también. ¿Sí? Ahora estamos un poco en la clase 1 y después pasamos a la 2, es neuroanatomía. Entonces, la 1 Ok, es sí, neurona, digamos, sí, sí, sí. tejido.
La 2 empezamos neuroanatomía. Entonces yo les quiero dar ¿Se cortó, y profe? Ay, o soy yo nomás. No, profe, en No, un no momento se se cortó, escuchó. parecía que no se escuchaba. Sí, ok, sí, se cortó. bueno, voy a apagar la cámara un segundo por las dudas, ¿sí? Ahí estamos, ¿me escuchan? Sí, profe. Bien. Sí, Cualquier profe. cosa, sí. Bien, entonces, vamos a hacer como ese mini repaso de lo que quedó de la 1 y después les voy a decir cuándo. No, yo ahora después la aprendo. Yo quería que quiero que me vean, pero prefiero que no se corte, ¿sí? Y después vamos con la 2. Entonces ponemos en claro los temas de cada unidad, ¿sí? Bien, vamos a ir a compartir y hacer como un punteo de la clase anterior. Lo que ya les di y les compartí quedó grabado. Yo no me acuerdo hasta dónde llegué. No me anoté la diapo, pero sí habíamos visto los momentos, la evolución de los circuitos. Habíamos establecido que es un circuito, ¿sí? Eso sí lo voy a repasar para responderle a una de ustedes que preguntó, ¿sí? ¿Se acuerdan de esto? Esto sí lo vimos. Bravo. Sí, profe, lo último creo que llegamos hasta el séptimo momento. Bien. Séptimo momento. Perfecto, Facundo. Gracias y gracias. No vi quién más me lo comentó. Bien. Perfecto. Todo eso lo fueron leyendo. A veces se hace un poco pesado en el apunte, entonces eso se los resumí. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros decimos cómo se organiza el sistema nervioso, tenemos que pensar en un esquema básico. Después lo vamos a complicar un montón. ¿Sí? Pero esto que están viendo acá es la organización básica. Entonces, por eso les decía, tengo, ¿sí? Como toda esa información, ¿se acuerdan que estaban las ranitas? ¿Sí? La que emite la información se conduce y llega al receptor. Bueno, básicamente todo lo que sensa el sistema nervioso es información. Entonces, fíjense esto. Voy a tener, ¿sí? Resume muy, muy, muy escuetamente todo el sistema nervioso. Tengo un receptor que sería quien va a captar esos estímulos, ¿sí? Y que fíjense que acá dice sistema nervioso periférico. Entonces ténganlo ahí, ¿sí? Porque lo vamos a unir con el contenido de la clase 2. Todo eso va a viajar por vías aferentes. Cuando hablamos de aferente, es lo que lleva la información, ¿sí? Desde el receptor, que puede ser externo, los que tengo en la piel, por ejemplo, o pueden ser internos, pero llevan información al centro de procesamiento. El centro de procesamiento se llama sistema nervioso central, ¿sí? Y una vez que se procesa la información, se va a elaborar una respuesta que va a salir por una vía eferente. Entonces, lo eferente va a estar más relacionado, para responder lo que me preguntaron de sensitivo y motor, a lo motor, y lo aferente va a estar más relacionado a lo sensitivo. Sensitivo, motor. Esa información, esa respuesta, viaja hasta el efector, que es un efector el que produce la respuesta. Por ejemplo, una glándula que va a secretar algo, uniéndolo con endocrino, después ahora les hago un resumen de endocrino, o puede ser un músculo esquelético, un brazo, ¿sí? Produce la respuesta. Esto y esto es periférico y quien procesa la información y elabora la respuesta es el central. Siempre va a ser así. Entonces, las funciones básicas del sistema nervioso las tienen explicadas y es fácil, ¿sí? Eso creo que está en uno de los apuntes, no me voy a detener acá, ¿sí?
Lo único que les digo es esto, ¿junto con quién? ¿Por qué está endocrino? ¿Por qué hay una punta de endocrino? Porque junto con el endocrino va a coordinar e integrar todas las funciones del cuerpo, todo. Y va a transmitir información. Y acá lo que les decía recién, desde el ambiente externo e interno. ¿Sí? Tengo receptores que captan esa información, ¿sí? Lo procesan, ¿sí? Tomo una decisión y elabora una respuesta. ¿Sí? Lean después las otras funciones. ¿Por qué no voy a profundizar en aprendizaje y memoria? Porque lo vamos a ver después. Pero básicamente también aprende, almacena información, etcétera, etcétera, un montón de funciones, hasta generar patrones muy complejos como el lenguaje. ¿Cómo se va a organizar el sistema nervioso? Esto no lo di, ¿no? Esto es un poco pasando a la clase 2, que igual en la 1 tienen algo, ¿sí? Pero antes de pasar a la organización, voy a responder lo de neurona, lo que me preguntaban de neurona, ¿sí? Entonces, para que todos estemos de acuerdo, esto es una neurona, ¿sí? La estructura de la neurona la van a tener que recordar. Principalmente, ¿sí? Esta es una neurona tipo. Entonces, fíjense las partes principales. Esto es el soma o cuerpo, ¿sí? Fíjense que hay algo que se llaman dendritas, ¿sí? Y fíjense que hay muchas. ¿Qué es una dendrita? ¿Sí? Son prolongaciones, ¿sí? Que salen a partir del soma y que en general están muy ramificadas. Entonces, prolongaciones en una célula, ¿sí? Acuérdense, esto es biología básica, pero una célula tiene un núcleo donde tengo el material genético, ¿sí? Voy a dibujar una célula acá, pero la neurona es una célula. Tengo un núcleo, ¿sí? Que está acá. Tengo una membrana, ¿sí? Una barrera, y acá es todo esto, ¿sí? Tengo membrana plasmática alrededor de toda la neurona, y adentro tengo un montón de organelas y tengo citoplasma, ¿sí? Una solución acuosa que contiene a todas las organelas. Fíjense que esta célula no es redonda, pero es una célula al fin, por lo tanto, acá tengo el núcleo y estas van a ser prolongaciones del citoplasma, ¿sí? Entonces, tanto las dendritas como esta prolongación, que es una sola, son prolongaciones citoplasmáticas. ¿Cuál es la diferencia? Que axón siempre, casi siempre voy a tener uno, ¿sí? Ahora, dendritas tengo cientos de dendritas, puedo tener más aún. La información, ¿cómo se va a mover, digamos, cómo se va a transmitir adentro de una neurona y por lo tanto adentro de un circuito nervioso, ¿sí? Fíjense las flechas rojas, la información va a ingresar a través, a ver, no sé quién tiene el micrófono prendido. Apaguen micrófonos, chicos. ¿Me escuchan bien a mí? Sí, profe. Sí, profe, Bien. se la escucha bien. Entonces, la información para unirlo con lo anterior, ¿no? Eferente, aferente, eferente, siempre va a tener un sentido. La vía de entrada va a ser por las dendritas, ¿sí? Podríamos relacionarlo con la información aferente, lo que ingresa, se va a procesar acá en el núcleo y luego va a seguir por el axón, en este sentido, ¿sí?
va a llegar a este lugar que se llaman botones terminales, ¿sí? Vayan a leer qué pasa ahí, pero para resumirlo, ¿sí? Tengo botones sinápticos y acá se va a producir lo que se llama sinapsis, ¿sí? Entonces la información ingresa por acá, sigue por el axón, llega a los botones terminales, se libera lo que llamamos neurotransmisores, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta neurona se va a unir con otra neurona que está al lado, pero como las neuronas no están pegadas, ¿sí? Tenemos que puentear una separación, exacto. La sinapsis es el punto de contacto entre dos neuronas. Ahora vamos a ver un ejemplo de circuito por si no lo dimos a eso, y respondo lo que me preguntaron antes. Exacto, muy bien, están leyendo y eso está bárbaro, eso tienen que saber. ¿Qué es una sinapsis? El punto de contacto entre dos neuronas. Como esta es una célula y no está pegada a la célula de al lado, ¿sí? Hay una pequeña separación que se llama brecha o hendidura. Entonces imagínense que la otra neurona arranca por acá. Y tengo, ¿sí? Un espacio acá, ¿sí? Ahí, que tengo que puentear. Sí, perfecto. Son contiguas. Contiguas es que casi están unidas, pero no. Ese espacio, ¿cómo lo puentean? A través de la liberación de moléculas de neurotransmisores. Después vamos a ver más adelante. Son moléculas químicas que van a dirigirse hasta esta neurona y van a empezar a producir la respuesta. Entonces, la información va a continuar por acá. Más adelante vamos a ver la diferencia, ¿sí? ¿Qué tipo de lenguaje usa la neurona? Entonces, esto sería una vía de entrada aferente, ¿sí? Y habíamos visto, creo que esto esto lo vieron probablemente en el apunte, ¿sí? Voy a tener muchas formas. Y acá la diferencia y lo que me preguntaron es unipolar, bipolar, ¿sí? Unipolar, ¿sí? Tengo una sola prolongación que sale del soma, acá está, ¿sí? No es tan importante que sepan exactamente, sí tienen que saber las partes principales, no les vamos a preguntar cómo es la morfología de una célula en tal lugar específico del cerebro, pero sí tienen que saber las partes básicas de una neurona. Entonces, unipolar tiene una sola prolongación que sale del soma y bipolar tiene dos, ¿sí? Porque después va a tomar múltiples formas, ¿sí? Nosotros les explicamos para empezar esta neurona tipo. Exacto, y la morfología va a cambiar. Fíjense cómo es el árbol dendrítico de una neurona que se llama célula de Purkinje del cerebelo. Muy distinta a esta, muy distinta a esta. Después vamos a ver qué pasa en la membrana, ¿sí? Esto tenemos que entender, pero va a venir en la próxima clase o en 2 clases hacia adelante. Sí me interesa que empiecen a mirar función de las células de la glía, igual creo que esto lo vimos, ¿sí? Rápidamente, ¿sí? Que tengo diferentes tipos de células y que cada célula va a tener una función. ¿Qué es lo importante, muy importante de saber de la glía? Más allá de que cumplen funciones de nutrición, de limpieza, ¿sí? Van a aportarle a la neurona un sustrato, ¿sí? Le van a aportar oxígeno, van a traer minerales. Pero fíjense, sí, ¿sí? Ven acá, hay una neurona y acá tengo un astrocito, que es un tipo de célula de la glía que fíjense que está puenteando, está uniendo a esta neurona con esto que es un capilar sanguíneo. Pensemos que el cerebro está muy irrigado. Necesito que llegue mucha sangre porque adentro en los capilares en la sangre viaja el oxígeno,
Entonces las neuronas van a consumir muchísimo oxígeno para funcionar. Lo que hace el astrocito, fíjense, es como hacerle de puente, ¿sí? Y más que nada, la ficha de células de la glía, léanlo, está, creo que tejido nervioso 3A o 3B, en una de esas dos. ¿Sí? Daniela, Sí, profe, le hago una consulta, porque yo tengo anotado células de glía y puse producen vaina de mielina. ujú. Eso lo tengo así solo. ¿Qué debería poner de que producen vaina de mielina? ¿Qué sería eso? Tendrías que ver esta diferenciación con este cuadro que está esto es un cuadro que resume la ficha esa. Ah, ¿Sí? bueno. Nosotros tenemos dentro de lo que es glía, astrocitos, oligodendrocitos, microglía. ¿Sí? Tengo mucha cantidad, ¿sí? de células distintas. Todo es glía. ¿Sí? Pero cada una va a tener una función. Para resumir mucho esto, los astrocitos siempre le van a dar soporte estructural. ¿Sí? Hacen esto, soporte estructural. Le van a pasar nutrientes. ¿Sí? Soporte metabólico y soporte físico. Ahora, sí, todo tiene participación activa. Todas las células, ¿sí? Fíjense que acá tenemos. Acá viene la gran diferencia. Todo es glía, ¿sí? O sea que la glía son células que acompañan a las neuronas, ¿sí? Yo veo el tejido, veo un cerebro y dentro, si me voy a lo micro, voy a tener neuronas y células de la glía. En general estas son más numerosas, ¿sí? Y son más chiquititas y las neuronas son más grandes. Si estoy adentro del sistema nervioso central, fíjense que tengo algunos nombres y acá dice sistema nervioso periférico y tengo otro nombre. Entonces tienen que diferenciar esto, ¿sí? El nombre es como que la célula es la misma, pero si estoy dentro del sistema nervioso central, se llama neuroglía y tengo estos tres tipos, ¿sí? de células distintas. ¿Sí? Cada una va a tener una función distinta. Entonces, esta es la que aporta los nutrientes y aporta, ¿sí? hace de soporte estructural. Esta que está acá, los oligodendrocitos, ¿sí? forman la vaina de mielina. ¿Sí? Ahora vemos qué es la vaina de mielina. Dentro del sistema nervioso central. ¿Sí? Y la microglía, después léanlo bien, pero es como lo que barre, es limpieza, ¿sí? Sí, defensa y células limpiadoras, ¿sí? Saca, fagocitan, tejido dañado, todo lo que tiene que salirse del tejido. Ahora, si estoy en el sistema nervioso periférico, ¿cuál va a ser la diferencia? Sí, si hay una inflamación, la glía se activa y empieza su proceso de limpieza. La célula de Schwann en el sistema nervioso periférico va a tener la misma función que los oligodendrocitos, van a producir mielina. Solamente que si yo les digo cuál es la célula o cómo se llama la célula productora de mielina y estoy en el periférico, va a ser esta. Si estoy en el central, va a ser esta. Pero la mielina es la misma, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, fíjense acá, esto es un corte de un axón y acá tienen la vaina de mielina. ¿Sí? Entonces, para los que leyeron mielina, acuérdense que es una sustancia lipídica que va a recubrir al axón. ¿Sí? Acá tengo una célula. Esta es la célula de Schwann, que es justamente la glía. Y fíjense lo que hace. Se empieza a enrollar. ¿Sí? Como si fuera un cable. Sí, microglía, inmunidad y limpieza, sí. Imagínense que tienen un cable
y ese cable está aislado, ¿vieron? En un cable y está recubierto por goma, ¿sí? Con cualquier cable. ¿Sí? Entonces, ¿para qué voy a aislar a ese cable, entre comillas, del medio externo? Justamente para colaborar, ¿sí? Con que la información viaje más rápido. Esto es análogo a la electricidad. Hoy todavía no van a entender bien, pero para el que entiende algo de electricidad, imagínense que el axón es un cable, ¿sí? Que está aislado y que la información va a viajar hasta los terminales sinápticos. Si tengo mielina, viaja más rápido. Esa es la función de la mielina. Aumenta la velocidad de conducción del impulso nervioso. ¿Sí? Entonces, acá, para los que me preguntaron, esta no. ¿Qué es un circuito nervioso? Sí, protege, aísla, pero más que nada tiene que ver con un tema de velocidad en la conducción. Me preguntaron también, ¿qué hace la interneurona? Creo que fue esa la pregunta. Acá tenemos un ejemplo de un circuito simple. Acuérdense que eso surge en un momento determinado en la evolución que al principio no estaba. Entonces, ahora vamos a ver qué sustancia blanca y sustancia gris, eso quiero que lo entiendan. Bien, fíjense que acá tengo una neurona. ¿Sí? La información, ven que viene así. Acá tenemos las dendritas, acá está el soma, ¿sí? Acá hay una primer sinapsis. La sinapsis, ¿sí? Hay una neurona en el medio, entre esta que es la aferente y esta es la eferente. Tengo una en el medio. Sí, perfecto, Magdalena, es eso. Cuando tengo una interneurona, conecta una con la otra. La eferente, la sensorial con la motora es lo mismo. Entonces, ¿para qué? Porque los circuitos se van complejizando, ¿sí? Entonces, esto, imagínense, estoy en el sistema nervioso periférico y todo esto está en el central. Imagínense que tengo un centro de comando y tengo que llevar esta información no a un lugar del cerebro. Imagínense que tiene que ir a 3 o 4 lugares. Entonces necesito llevar, imagínense que tal vez acá hay otra interneurona y va una información para acá, otra para acá, otra para acá, y va a producir a su vez 3 o 4 respuestas en paralelo. Acá lo mostramos con una sola vía, para no hacer lío. Pero las interneuronas son las que están conectando, ¿sí? Y en general son más chiquitas, más cortas. ¿Por qué? Porque en el periférico, ahora se los voy a mostrar, necesito, es quien lleva y trae información y necesito llevar información, por ejemplo, de la planta del pie hasta el central. Tengo un recorrido más largo. Entonces, estos axones tienen que ser largos. Ahora les voy a decir que es un nervio y vamos a ver esas diferencias. Y en cambio, dentro del sistema nervioso central, ¿sí? Está todo más compacto, más chiquito, digamos, más cerca. Neurona de proyección, ahí vemos, ¿sí? Son neuronas que van, no quiero complejizar mucho ahora, que van a proyectar, ¿sí? Va a haber una sinapsis entre esta y puede ser, imagínense que acá hay otra neurona, y va a llevar información, va a proyectarlo a otra zona del sistema nervioso central. Entonces, es como si fuera un circuito de carreteras. ¿Sí? Entonces, la información, imagínense que es el tránsito y que en algún momento se empiezan a conectar y hay diferentes vías de salida y después se vuelven a unir. Esto es así. No necesariamente, pero por ahora vamos a pensarlo así, ¿sí? Las aferentes y sensoriales y las motoras o eferentes, vamos a pensarlas como que son las que pertenecen al sistema nervioso periférico. Quédense con eso. Todavía no vimos, no sé quién leyó estructura y las bases neuroanatómicas, pero
ahora vamos a ver cómo está organizado. Por ahora esto les muestra un circuito nervioso aislado. Le tenemos que poner contexto, ¿sí? Bien, y bueno, después esto ya se los dije, todo lo que es vaina de mielina, vayan, léanlo bien, ¿sí? Esto es un poco lo que les explicaba. Y esto, que después lo vamos a retomar, es sinapsis, ¿sí? Esto es una sinapsis ampliada de lo que sucede entre una neurona, entre el botón sináptico de esta neurona que se llama presináptica, la que está antes de la sinapsis. Este sería el espacio que queda entre ellas y esta es la postsináptica, la que le sigue. ¿Bien? Bien, vamos a ver un poquito, antes de pasar a la organización del sistema nervioso, vamos a definir endocrino así como muy simple. Nuestra intención es que ustedes se enfoquen más en sistema nervioso, ¿sí? Pero el sistema endocrino, ¿por qué lo vamos a unir con el sistema nervioso? Porque los dos están coordinando e integrando todas las funciones del organismo, ¿sí? Van a tener diferentes lenguajes y acá es el tema, tenemos que entender las diferencias, ¿sí? Cuando hablamos de sistema endocrino, estamos hablando de un conjunto de glándulas que están viendo acá, algunas más conocidas que otras, tal vez para ustedes, pero todas estas son glándulas endocrinas, ¿sí? ¿Cuál va a ser la función, ¿sí? ¿Y cuál va a ser el lenguaje del sistema endocrino? No va a haber neuronas, ¿sí? Pero van a haber glándulas que, ¿qué hace una glándula endocrina? Va a secretar una sustancia química que se llama hormona, la va a secretar a la sangre, ¿sí? Entonces, ese va a ser el lenguaje del sistema endocrino. Perdón, Entonces, profe. ¿sí? ¿Secretan una sustancia química? A la sangre, al torrente sanguíneo. Ok, gracias. Y van a actuar, van a viajar por la sangre y van a producir una respuesta. Depende qué hormona es la respuesta que va a producir, ¿sí? Acá lo que están viendo es como una distribución de los órganos endocrinos que tenemos, ¿sí? Los principales, y hay algo que creo que está en el apunte, que se llama eje hipotálamo-hipófisis, ¿sí? El hipotálamo, creo que acá tenemos una, no sé si tengo foto acá del hipotálamo, ahora se los muestro. Sí, son dos sistemas de comunicación y los dos tienen la misma importancia. ¿En qué sentido? Que los dos van a controlar y regular todo. El tema no, me voy con esta primero, que lo hacen de manera diferente, pero complementaria. La principal diferencia es que uno es muy rápido y el otro es lento. El sistema nervioso es súper rápido. Ahora, cuando liberamos una hormona a sangre, eso puede ser lento. Lento puede ser horas, días, ¿sí? No. Sí, Dani, te escucho. No, perdón, profe, fue mi bebé que tocó la compu. Perdón, no hay problema. A ver, cuando hablamos de rápido o lento, para que tengan una idea, la electricidad en una neurona son milisegundos, ¿sí? Milisegundos. Y esto pueden ser horas o minutos, y ya minutos es lento comparado con milisegundos.
Ahora tenemos que pensar y tenemos que ver, no vamos a ver todo esto en detalle, léanlo, igual creo que está bastante resumido. La intención no es que les vamos a tomar endocrino cada glándula que produce, ¿sí? Pero fíjense que cada glándula endocrina va a tener una función. Y según la hormona que libere es el tiempo que va a estar en sangre y la función que va a tener esa glándula. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, la tiroides, ¿sí? Que produce dos hormonas que se llaman T3 y T4 y están relacionadas con el metabolismo, con el crecimiento, con un montón de cuestiones, que ovarios y testículos, que están secretando otras hormonas, ¿sí? Y acá se ve claro, los ovarios secretan algunas hormonas que por ahí van a definir todo un ciclo de 28 días, ciclo menstrual. Entonces fíjense que eso, por eso le decimos lento, ¿sí? Es lento. Ahora, tenemos ciclos más cortos. Yo ahora les estoy dando ejemplos para ponerlos en contexto, ¿sí? No vamos a ver una por una. Sí creo que tienen un cuadro, que ahora se los muestro, donde tienen cada hormona y el papel que cumple, ¿sí? Esto no hace falta que lo estudien de memoria, pero sí que entiendan cómo funciona el endocrino. Entonces, la principal glándula endocrina, ¿sí? Es la hipófisis o pituitaria. Ahora vamos a ver. Sí, todo está comandado por el eje hipotálamo-hipófisis. ¿Sí? Entonces, la glándula maestra es la hipófisis, ¿sí? Que forma parte del encéfalo y todavía no vimos bien qué es el encéfalo, ¿sí? Entonces, el hipotálamo es una parte del encéfalo y abajo está la hipófisis. A ver. Por ahora, imagínenselo acá, ¿sí? Ya después vamos a ver bien dónde está ubicado. Entonces, el centro de comando está relacionado con el sistema nervioso central porque el hipotálamo es una parte del encéfalo y la hipófisis también. ¿Sí? Entonces, la hipófisis es una glándula muy chiquitita que está en la base del cerebro. ¿Sí? Esta hormona, esta glándula, sí, actualiza la pantalla, Jorgelina, actualicen que probablemente tengan que... Bien, avísenme. Esta glándula maestra es la encargada de... Hay un efecto cascada. Entonces, a partir del hipotálamo, imagínense que le manda una orden a la hipófisis, ¿sí? Para que la hipófisis empiece a liberar factores, se llaman hormonas, que van a viajar a cada glándula por separado. ¿Sí? Es un efecto dominó. El hipotálamo le da la orden a la hipófisis va a liberar ciertas hormonas que van a viajar por sangre a todas las glándulas endocrinas. ¿Sí? Este eje, si se desregula el eje hipotálamo-hipófisis, se desregula todo lo que está abajo. ¿Entienden por qué es tan importante? Entonces, es algo como esto. El eje hipotálamo-hipófisis en el encéfalo. ¿Sí? Después lo vamos a ver neuroanatómicamente dónde está. Pero fíjense, esta es la hipófisis. ¿Sí? Si la amplío se ve algo como lo que están viendo. ¿Sí? Entonces, hipotálamo forma parte del encéfalo y la hipófisis también. ¿Sí? En la base del cerebro. Entonces, ¿qué hace este eje? Producen hormonas que controla al resto de las glándulas endocrinas. ¿Sí? La hipófisis va a tener dos partes, una parte anterior y una posterior, y cada una de estas va a secretar hormonas particulares. ¿Sí? Es como un efecto dominó. Vamos a hacerlo con un ejemplo, ¿sí? Con una de estas, no vamos a dar todo.
Tema 1, esto estamos en la parte 1 porque me preguntaron de endocrino, ¿sí? Vean este ejemplo de acá. Ah, perdón, Mica. Hipotálamo, encéfalo, ¿sí? Va a secretar una hormona que va a ir por sangre, va a ir a la hipófisis. Le va a dar la orden a la hipófisis para que libere una hormona particular, específica, que va a viajar por sangre hasta la glándula tiroides, ¿sí? Y le va a decir a la tiroides que empiece a producir la hormona correspondiente, T3 y T4. Entonces, esto es un eje, ¿sí? Si falla alguna de las partes, falla todo, ¿sí? Entonces, acá tienen, ¿sí? Hormona, esto se llama TSH, la hormona estimulante de la tiroides, viaja a la tiroides y secreta T3 y T4 que va a tener relación con la tasa metabólica y un montón de otras cuestiones. Por eso es más fácil dar este ejemplo. Quien tenga hipotiroidismo o hipertiroidismo habla de una disfunción de esta glándula. O produce mucha hormona o poca, porque hay un fallo en este eje. Entonces, esto se tiene que regular. Y después hay una retroalimentación, muy bien, que es, ¿sí? Tengo una concentración en sangre de esa hormona suficiente para producir las respuestas. Bueno, entonces fíjense, esto se llama feedback negativo, ¿sí? Va a anular a la hipófisis y va a dejar de producir esta hormona porque en sangre ya tengo un nivel constante, ¿sí? Y también se inhibe el hipotálamo, se corta momentáneamente el eje y después en un momento, sí, se activa, ¿sí? El eje hipotálamo-hipófisis y todo lo hormonal se puede desregular por un montón de motivos. Y bueno, esto sería la manera que ustedes lo tienen que entender, no estudiarse todos esos cuadros, ¿sí? Pero van a tener ahí la hormona, el órgano estimulado y los efectos. Y así con las principales glándulas. ¿Cuál es importante también que sepan, que ya tengan presente? ¿Sí? La del estrés. ¿Sí? Corteza suprarrenal. ¿Sí? Fíjense ahí las glándulas suprarrenales. ¿Sí? A ver qué me están diciendo. Cortisol. Sí, perfecto. ¿Sí? Hay ciertas hormonas, como por ejemplo el cortisol, que tiene un ciclo diario. ¿Sí? Fisiológicamente tiene un ciclo diario. Eso sería el ciclo normal, ¿sí? Hay un pico, más o menos a las 6 de la mañana, se produce durante la noche, a las 6 de la mañana se libera en mucha cantidad. ¿Para qué? ¿Sí? Para despertarnos y salir a la vida, ¿sí? Está relacionado con el despertar, con activar al cuerpo. Ahora, ¿qué pasa si se desregula este eje? ¿Sí? Entonces, ¿quién lo libera? Una parte de la corteza suprarrenal. Andan por acá. Acá tenemos la glándula suprarrenal, arriba de los riñones. ¿Qué pasa si se desregula esto? ¿Sí? Y tengo un nivel de cortisol muy alto durante todo el día, ya vamos a ver estrés, va a tener mucho que ver con una liberación excesiva de cortisol o que tengo un nivel en sangre muy alto todo el día. El pico debería ser a las 6 de la mañana y nosotros a esta hora ya deberíamos estar casi yéndonos a dormir y deberíamos tener el cortisol bajando para poder ir al sueño y al descanso. El tema es cuando tenemos niveles muy altos de cortisol por mucho tiempo y eso se hace crónico. Entonces, de alguna forma, como dijeron antes, acá se estaría interrumpiendo el eje o afectando el eje y va a producir una respuesta negativa a largo plazo, ¿sí?
Bien, hay una parte que habla de trastornos de la función endocrina y lean, después está toda la parte de ciclo menstrual, las gónadas, léanlo, ¿sí? Para no meterme específicamente en cada una de ellas, así podemos seguir con sistema nervioso. ¿De esto hay alguna duda? Bien, para quien me había preguntado endocrino, entiendan la estructura, ¿sí? Hipotálamo, hipófisis y todas las glándulas. Bien. Y después, bueno, lo que les dejo así para pensar y que después lo podemos ampliar en algún momento si tenemos tiempo, es la relación entre el sistema nervioso y el tubo digestivo, ¿sí? Porque hay una relación directa entre neuronas que salen del cerebro, ¿sí? Del sistema nervioso central, y van a llegar al intestino, ¿sí? A través del nervio vago. Después lo vamos a ver. ¿Qué es un nervio? Justamente es lo que hoy quiero que entiendan. Entonces, hay una conexión directa, va a inervar todo lo que es sistema digestivo, entre otras cosas. Entonces, ¿qué pasa si hay un estímulo estresor y tenemos un estrés más bien no tan agudo, pero por ahí crónico? ¿Qué nos va a pasar a nivel abdominal? ¿Sí? Vieron que ahora cada vez más hay una relación entre el estrés y los efectos digestivos e intestinales, ¿sí? Entonces, hay una relación directa entre el intestino y el cerebro, ¿sí? Por eso el SIBO, el IMO, el colon irritable, todo eso tiene que ver, ¿sí? Fíjense, acá tienen un corte de intestino y fíjense que acá dice fibra nerviosa que viaja al cerebro y acá hay neuronas que están llegando a la pared del intestino, por lo tanto acá hay sinapsis, ¿sí? Entonces, el estrés, perdón, y la función intestinal va a afectar directamente ¿qué? La motilidad, la contracción, ¿sí? Colon irritable, se me retuerce el intestino, me duele, me inflamo. ¿Y qué más se afecta? Esto se los digo para la vida también. Algo que se llama microbiota, que probablemente escucharon hablar. Entonces, como esto está inervando la pared, ¿sí? Y dentro del intestino tengo algo que se llama, bueno, tengo una mucosa y ahí viven un montón de bacterias y microorganismos, la altera. Sí, exactamente. ¿Sí? Entonces, toda la flora bacteriana normal, si se desregula el sistema nervioso, se afecta, ¿sí? Y entonces va a alterar toda la microbiota. En consecuencia, voy a tener SIBO, IMO, etcétera, 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 y voy a estar inflamado, inflamada, y voy a tener un montón de consecuencias. Esto para que lo piensen, ¿sí? ¿Está directamente ligado, profe? ¿Está directamente conectado? Sí, directamente conectado, ¿sí? Entonces, fíjate que acá hay un pequeño dibujito. Esto sería un corte de intestino. Y fíjate que el intestino tiene algo que se llama una mucosa, afuera tiene una capa muscular y lo que recubre todo eso es un plexo nervioso, ¿sí? Acá hay neuronas, ¿sí? Tengo vasos sanguíneos y fibra nerviosa que se conecta con el encéfalo. Esto, si se altera, va a alterar todo lo que le pasa al intestino. Entonces afecta directamente, no es una idea, es algo fisiológico, anatómico, ¿sí? Y esto también se va a relacionar con lo emocional. Después vamos a ver, porque está todo relacionado, ¿sí? Cuando tienen ansiedad o cuando están estresados o cuando están con emociones más negativas o tienen miedo, todo esto también se altera, ¿sí?
les duele la panza, ¿sí? Pueden pasar que hay algunos que tienen diarrea, otros se constipan, nos hinchamos, o sea, todo eso, bueno, ahí hay que relacionarlo a las emociones, Facundo, pero sí, vómitos también, como dicen ahí, pero colon irritable, me voy por sí, tengo directamente problemas acá, ¿sí? En la parte muscular. Pero está relacionado entonces al estrés y a las emociones. Bien, esto se los dejo para que lo piensen. ¿Alguna duda de esto? Si no, me voy a ir a todo lo que es sistema nervioso ahora y dejarles la estructura principal, ¿sí? Que sepan. Hasta acá cómo venimos. Venimos bien, profe. Venimos bien. Más o menos rápidamente respondí lo que me preguntaron. Entonces, ahora los voy a orientar un poco dentro de la clase 2, que se une con la 1 un poco, ¿sí? No es que está aislado, pero vamos a dejar las bases de... Sí, chicos, apaguen los mic, si no tengo que ir a revisar a ver quién tiene abierto el mic, pero bueno, son un montón. Cari dice, Cari, tenés abierto el mic, me dicen por acá. Bueno, vamos a arrancar. En la clase 2 van a tener, como les dije antes, ¿sí? Varias fichas. La primera dice conceptos básicos de neuroanatomía. Entonces, ahora vamos a entrar a las estructuras un poco más grandes, ¿sí? Hay otro que dice embriología y desarrollo, que si hay tiempo lo vemos, si no, lean neurodesarrollo. Y si alguien leyó y tiene dudas, lo vemos hoy. Después dice sistema nervioso central, encéfalo, entonces quiero ubicarlos en las partes, en las estructuras fundamentales. Y después vienen todos los capítulos de fisiología de la masticación, reflejos, etc. Entonces, antes de llegar ahí, tenemos que entender cómo está formado el sistema nervioso, ¿sí? Y cómo se forma. Entonces, vamos primero a definir neuroanatomía básica. Y después, si nos queda un poquito de tiempo, vamos a neurodesarrollo. Entonces, esto resume muy brevemente toda la estructura del sistema nervioso, ¿sí? Entonces, tengo una parte central y una periférica, como veíamos hoy, ¿sí? Ahora, dentro del sistema nervioso central voy a tener dos grandes partes. Y cada una de estas partes va a tener, a su vez, subdivisiones. Pero por ahora estamos en lo grande. Entonces, fíjense, sistema nervioso central, tengo algo que se llama encéfalo y algo que se llama médula espinal. ¿Sí? Encéfalo, que no es el cerebro solamente, tiene más cosas, vamos a ver, y algo que se llama médula espinal. Por otro lado, estuvimos hablando, ¿no?, del sistema nervioso periférico, ¿sí? Y está formado por nervios, por ganglios y por plexos. Vamos a ir viendo esto de a poquito. Hay algo que también tienen, no me acuerdo en qué apunte, ¿sí? Toda esta parte para orientarnos en los planos, porque a veces les va a decir o van a ver un corte del cerebro y les va a decir corte sagital del cerebro, corte coronal, y ustedes no van a entender cómo es ese corte. Entonces, esto que está acá
es para que ustedes se orienten en el espacio, ¿sí? Cuando hablamos de qué es anterior, qué es posterior, qué es dorsal, qué es ventral, ¿sí? Entonces, según cómo virtualmente, perfecto, página 5, Flor, decime de qué apunte, si es que lo tenés abierto, creo que debe ser del primero. Sí, conceptos básicos de neuroanatomía. Perfecto, esto es básico para orientarse en el espacio, entonces van a ver una imagen, una neuroimagen, ¿sí? Por ejemplo, esta. Entonces, van a entender en qué ángulo está el cerebro y cómo lo están viendo, ¿sí? Entonces, imagínense que en un corte coronal o frontal, ¿sí? Están dividiendo todo el cerebro, ¿sí? En dos mitades, una anterior y una posterior, ¿sí? Sería el cuadrado rojo, ¿sí? Coronal o frontal. Entonces, frente y parte posterior, ¿sí? Ahora, si hablamos de algo, de un corte transversal, lo tenemos que pensar así, ¿sí? Lo divide en dos mitades, ¿sí? Superior e inferior, dorsal y ventral, ¿sí? Ahora vuelvo al anterior y les muestro. Entonces, se tienen que ubicar en qué tipo de corte se está exponiendo. Por ejemplo, en esta imagen, ¿sí? Es un corte transversal. Y acá que tengo un corte sagital, entonces imagínense que dividimos a los dos hemisferios cerebrales por la mitad y queda algo como esto. Esto se llama sagital. Esto es coronal y esto es transversal. Lo mismo pasa acá, coronal, ¿sí? Acá tengo un horizontal, un sagital, y si tuviera un animal es lo mismo, pero cambia el eje, ¿sí? Pero es lo mismo. Entonces, siempre ubíquense al cerebro y ubiquen cómo está ubicado. Esto es dorsal o superior, ¿sí? Arriba. ¿Esto qué es? Ventral o inferior, ¿sí? Esto que es anterior, lóbulo frontal, ¿sí? La frente estaría acá y la nuca estaría acá, posterior. Si nos ubicamos en la médula, ¿sí? O columna vertebral, ¿sí? Acuérdense que la columna es lo que va a proteger a la médula. Anterior, ¿sí? Mano adelante, me pongo panza o ventral, posterior o dorsal, espalda. Y así se van a ubicar, ¿sí? Más que nada por si más adelante hay algún corte de cerebro, y ya ustedes inmediatamente van a saber qué es lo que se está mostrando y desde qué ángulo. Más que nada es por eso, el tema de los ejes y los planos. Ahora, algo importante que quiero que sepan, algunas definiciones que nos van a servir para más adelante seguir profundizando en neuroanatomía. Entonces, acá tenemos una neurona, ¿sí? La misma que les mostré hace un rato. Vamos a definir qué es sustancia gris y sustancia blanca. En el apunte creo que está, pero quiero que todos se acuerden de esto, porque es importante. Entonces, sustancia gris, ¿sí? Una neurona sola nunca va a estar, ¿sí? Siempre voy a tener muchas neuronas que van a agruparse. Entonces, la sustancia gris, ¿sí? Vieron que un cerebro, no sé si vio alguien un cerebro o sesos de vaca o lo que fuere, vieron que es medio grisecito la parte de afuera y adentro es más blanco, ¿sí? No sé si alguien vio alguna vez esto por foto, tienen como distintos colores cuando ven el tejido, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Cuando hablamos de sustancia gris, ¿sí? Voy a tener un grupo, muchos cuerpos neuronales, ¿sí? Porque esto es más oscuro.
Perfecto. Bueno, cuando se hacía la disección de encéfalo, creo que ya no se hace, se ve perfecto. Hay una parte gris más, más sanguínea, ¿sí? Más oscura, que se llama sustancia gris. ¿Por qué? Porque tengo muchos somas o cuerpos de neuronas juntos, que le va a dar el color característico. ¿Sí? Entonces, sustancia gris, tengo cuerpos neuronales o somas, ¿sí? Con las dendritas y sería donde van a ocurrir esa entrada de información. Entonces, tengo muchos cuerpos y tengo muchos capilares sanguíneos, ¿sí? Entonces se ve gris. Y en el cerebro, ¿sí? Se va a ubicar en la parte de afuera, corteza cerebral. Entonces la corteza es más gris y adentro es más blanco. Ya vamos a ver que después en la médula es al revés, pero es más fácil visualizar un cerebro y cuando hablamos de materia gris, estamos viendo lo de afuera, la corteza. Entonces, esto es sustancia gris. Ahora, ¿la sustancia blanca qué es? ¿Sí? Imagínense que tengo un grupo de muchos axones mielinizados y la mielina es blanca o clarita, ¿sí? Entonces, la sustancia blanca está compuesta principalmente por axones mielinizados, ¿sí? Y por células de soporte que eran un tipo de glía, ¿sí? ¿Y por qué se ve blanca? Por la mielina. Vamos a ver ahora la diferencia entre núcleo y ganglio. Entonces, tengo que pensar en el contexto del sistema nervioso. Si yo tengo muchos cuerpos celulares, muchos somas, ¿sí? Dentro del sistema nervioso central, se va a llamar núcleo. Bueno, se van a ver como si fueran, a ver si acá tengo alguna foto para mostrarles. Se van a ver como si fueran cuerpos oscuros dentro del cerebro y se van a llamar núcleos, ¿sí? Bueno, acá no estoy encontrando. Después les busco y creo que ahí tienen fotos. Ahora, si yo tengo muchos cuerpos, a ver qué me... Sí, repito, núcleo. Tengo muchos cuerpos celulares, muchos somas en el sistema nervioso central, especialmente adentro del cerebro. Cuando hacemos una imagen, técnicas de imágenes, se ven partes oscuras. Ya vamos a ver esos núcleos para qué sirven. De ahí tengo como si fuera un cúmulo de muchos somas. Ya cuando hablemos de núcleo y van a tener un nombre, van a tener alguna función determinada, pero entonces tengo muchos cuerpos de neuronas dentro del cerebro puntualmente. Y cuando hablamos de ganglio, tengo lo mismo, tengo muchos cuerpos de neuronas, pero la diferencia es que acá estoy en el sistema nervioso periférico. ¿Sí? Esa va a ser la diferencia. Es lo mismo, pero está ubicado en lugares distintos. Ahora, vamos a... Profe, entonces, perdón, entonces sería lo mismo núcleo y ganglio, sino que lo Es que lo varía mismo, es su ubicación. la ubicación. Y lo Ok. mismo va a pasar ahora entre haz y nervio. ¿Sí? Lo mismo. Vamos a ver qué es un haz. Se llama haz, tracto o fascículo. Entonces, ahora en vez de tener agrupación de esto, de somas, tengo agrupación de axones. ¿Sí? Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia? Si yo tengo un haz, tengo muchos axones y estoy dentro del sistema nervioso central. ¿Sí? Por ejemplo, después cuando veamos médula espinal, ¿sí? Acuérdense que la médula del sistema nervioso central, tengo grupos de axones que están dentro de la médula, entonces se llaman haces. ¿Sí? ¿Qué hacen esos haces? Y van a conectar, ¿sí?
Esos axones van a conectar diferentes partes de la médula con el cerebro. Pero como estoy en la médula, le digo AS, sistema nervioso central. Ahora, ¿qué va a ser un nervio? Y esto es lo que ustedes más fácil van a relacionar. Es lo mismo, tengo axones mielinizados, es un grupo de axones que están mielinizados, pero ¿dónde los voy a ubicar? ¿Sí? Los voy a encontrar fuera, ¿sí?, del sistema nervioso central, ¿sí? Van a llevar información a través del sistema nervioso periférico. Entonces, los nervios transmiten información entre el sistema nervioso central y el resto del cuerpo, ¿sí? Y acá hablamos de nervios sensoriales, motores o mixtos, que lo vamos a ver después, ¿sí? Y acá, por ejemplo, hay un montón de nervios y cada uno va a tener su nombre, pero si yo les digo nervio ciático, ustedes seguramente se van a ubicar, ¿sí? ¿De qué estamos hablando? ¿Sí? Lleva y trae información, ¿sí?, desde hacia la pierna. Entonces, cuando duele una parte, ¿sí?, que hablamos del ciático, es porque, ¿sí?, es un nervio porque estoy en el sistema nervioso periférico y un nervio justamente es un grupo de axones mielinizados. ¿Estamos de acuerdo con esto o es muy difícil? Exacto, se inflama, se comprime y duele. ¿Por qué? Porque lleva información y eso llega a los lugares de procesamiento del dolor. Después eso se ve. Esa va a ser la diferencia. Y sinapsis, ya lo saben, acuérdense que entonces una sinapsis va a ser como ese espacio o esa estructura funcional que permite la comunicación entre neuronas. ¿Sí? Ese espacio. Bien, esto para que sigamos ubicando partes del sistema nervioso central y periférico. De nuevo, central, ¿sí?, médula y no cerebro, encéfalo. Ya vamos a ver que el encéfalo es el cerebro más el cerebelo, más el tronco cerebral, más un montón de partes, ¿sí? Y el periférico son todos los nervios que van a salir de la médula, ¿sí?, y van a llegar hacia las extremidades. A ver si acá tengo otra imagen que muestra lo mismo. Esta creo que la tienen en la ficha. Entonces, fíjense que encéfalo, vamos a ir viendo después con el correr de las clases, encéfalo es todo eso. Telencéfalo cerebro, ¿sí? El cerebro es esto, es solo una parte del encéfalo, pero a veces se confunden y dan como sinónimo cerebro y encéfalo y no. Entonces, el encéfalo, ¿qué es? El cerebro más esta estructura que se llama cerebro medio, más la protuberancia, más el bulbo raquídeo, más, ¿sí?, cerebro, todo esto. Y la médula espinal sí es esta. Y acá tienen más detalle de la médula espinal. Esto lo vamos a ver después, pero ¿sí? Fíjense qué nervios voy a tener. Están todos, como hay como una nomenclatura y están todos definidos, ¿sí? Y voy a tener 31 pares de nervios y que C1, C2, C3, C4, según el lugar de la columna de donde esté saliendo, ¿sí?, ese nervio es como se va a llamar. Y por lo tanto, es a qué lugar del cuerpo, sí, a qué lugar del cuerpo va a llegar. Y es bastante lógico, ¿no? Si hablamos de esta parte, ¿sí?, cervical va a ir hacia la zona superior, si hablamos de dorsal va a estar inervando todo lo que es torso, ahí voy, Malena, y así sucesivamente, ¿sí? Y
acá les muestro esto y ya te escucho, Malena. Médula espinal, esto es un corte transversal de médula. Si ustedes ahora ya saben que es un corte transversal, tengo una parte anterior, una parte posterior y cómo entran y salen los nervios. ¿Sí? 31 pares, bueno, plexo, cervical, braquial, bueno, esto no importa. Sí, acuérdense, 31 pares por ahora. Malena. No, era una acotación, quería. Sí, escucho. Yo tengo un hijo con mielomeningocele. Él tiene el digamos, dañado en la lumbar 5, ¿no? Y que era bueno, re interesante cómo los nervios de los órganos que era la vejiga y el sistema, perdón, perdón, justo la parte baja de los órganos, que es claramente lo que no funciona, y como está todo tan detallado que es exactamente así. Presté mucha atención a eso porque me llamaba la atención, pero no, que me parece muy, muy interesante. ¿Cuál es la vértebra? Recordame ahí que me habías dicho. Lumbar, la quinta, es bien La bajo. L5. Bien, está por acá. Acá está la Exactamente, L5. justo ahí, sí, sí, sí. ¿Sí? Y esto está todo estudiado, se sabe que la L5 a qué órganos va a llevar y traer información, ¿sí? A Sí. órganos internos, no solo la parte externa muscular, sino órganos internos, vejiga, y no sé, vos me dirás con mayor precisión, Sí, justo al qué es final lo del tracto digestivo. claro, ¿sí? Toda esta zona baja. Sí, que hay nervios que de todas formas sí funcionan porque algo de sensación tiene de la rodilla para abajo, Ujú. pero que bueno, que la puede comunicar después de grande, ¿no? Pero sí, es así tal cual. Claro, y tiene como una especie de disfunción motora o no, como algo, o es más sensitivo. Sí, el pie puede mover muy poco, Claro, los dedos hasta ahí nomás, y siente si le presionas muy fuerte cierta parte del cuerpo, pero por ejemplo frío no siente. claro, claro. Bueno, Tiene de esas esto dos. Por eso yo preguntaba al principio de la clase entre la sensación y lo que es motor, porque, claro, no lo entendía yo. Bueno, leyendo me pareció súper interesante porque podía ver la diferencia. claro, claro. Siempre, siempre todo es sensitivo y motor. Entonces, va a haber parte del sistema nervioso periférico que va a llevar la información sensitiva y otro va a producir la parte motora. Y algunos nervios van a ser mixtos, van a ir y venir por el mismo carril, digamos. Vamos a decirlo así simple. Eh, Después lo vamos a ver con más detalle. Kiara, las zonas que están en diferentes lugares para diferenciar la zona, ¿sí? Las vértebras, pero cada vértebra va a tener una asociación con el periférico, porque los nervios van a estar saliendo, ¿sí? Entre las vértebras. Cervical, torácico, lumbar, sacro, ¿sí? Fíjense que si hacemos un corte, como les estaba mostrando recién, simbólico de la médula, para que aprendan a ya familiarizarse con los cortes. Transversal, acuérdense, corto así, la columna y la médula, vería algo como esto. Esta es la parte anterior y esta es la parte posterior. Dijimos posterior, ¿sí? La espalda anterior, ¿sí? Digamos, si me pongo la mano en la panza, sería anterior, ¿sí? Acá tengo los órganos digestivos. Y fíjense que cambia, claro. Justamente para qué, ¿sí? Justamente no sé exactamente en qué espacio intervertebral entran para poner un fármaco ahí, ¿para qué? Para bloquear el acceso a la información. Entonces, la información sensitiva, que después vamos a ver, fíjense, esto sería cómo ingresa y cómo sale la información. Hay una parte que va a entrar por acá y otra parte que va a salir. Eso lo vemos después. Y se va a procesar. Esto es médula.
Y fíjense que está invertida. A diferencia del cerebro, voy a tener la sustancia gris es interna. ¿Por qué? Porque acá tengo los cuerpos de las neuronas y afuera tengo la sustancia blanca, está invertida. ¿Sí? Entonces, si yo bloqueo con un fármaco las sinapsis que van a pasar acá, no voy a sentir el dolor, no voy a sentir nada y ese es el efecto que quiero buscar. Si tengo un fallo puntual, también, ¿sí? Voy a afectar la parte sensitiva motora. Acá me están diciendo exactamente, entre la L4, L3 y L4 y L5 el epidural. Bueno, ¿sí? Porque necesito anestesiar esa parte, justamente la que va a inervar los órganos, útero, ¿sí? Todos Claro, esos órganos. y te tenés que quedar recontra quieto porque llega a pinchar en otro lado y es un temón, ¿no? Claro, para quienes están acá y lo pasaron, ya yo no lo pasé, pero pueden contar, claro, lo que se siente, que creo que se deja de sentir por un ratito, todo lo que está pasando en esa zona. En punciones lumbares también, ¿sí? O sea, entonces acá les da una idea de estructura, función y qué pasa si yo intervengo esto, o qué pasa si hay una patología donde lo sensitivo y lo motor, sí, hay un trastorno ahí. Esto para que se empiecen a familiarizar con la estructura de la médula y con la estructura del encéfalo. A ver, vamos a ver. Es horrible y maravillosa a la vez. Sí, lo puedo imaginar, pero no lo viví. Otra cosa que van a empezar a ver, meninges, ¿sí? Meninges, creo que está en uno de los apuntes, pero para que ustedes se ubiquen en qué es una meninge, ¿sí? Son estructuras muy delgadas de tejido conectivo que van a estar rodeando no solamente el cerebro, todo el sistema nervioso central. ¿Sí? Todo el sistema nervioso central, por lo tanto, va a llegar hasta la médula. Todo el sistema nervioso central está rodeado por estas tres pequeñas como membranas muy delicadas, ¿sí? ¿Qué se llaman? ¿Sí? Dura madre, aracnoides y pía madre, ¿sí? La más externa es la dura madre, la que está en contacto con el cráneo, la del medio se llama aracnoides y la de adentro pía madre, ¿sí? Y entre cada una de ellas voy a tener un pequeño espacio. Entonces, lean esto, lean meninges. ¿Y para qué tengo esos espacios? Para que circule algo que se llama líquido cefalorraquídeo. Ahora les muestro. ¿Sí? El líquido cefalorraquídeo circula particularmente por el espacio subaracnoide, o sea, en el medio. ¿Sí? ¿Sí? En condiciones normales circula, está todo el tiempo circulando y va a tener un montón de funciones. Primero, protección, o sea, hay algo que va a generar protección, ¿sí? Va a permitir que, o sea, no está pegado el cráneo, el cerebro con el cráneo. Yo tengo un pequeño espacio. Exacto, la meningitis es cuando ese líquido, por algún motivo, se infecta o entra algún microorganismo que me produce una infección entre las meninges. ¿Sí? Sí, puede ser viral, bacteriana, ahí los médicos pueden dar más detalle, pero básicamente entonces, ¿qué me interesa? Que sepan qué son las meninges, cuáles son, y para qué sirven.
Sí, ¿quién quiere preguntar algo o comentar algo? ¿Marisol? Sí, profe, disculpe, yo casualmente en el cole donde trabajo tenemos el profe de computación que Ujú. nos avisaron el domingo que lo internaron con un cuadro de meningitis bacteriana. Ujú. Em, Así que bueno, está como con un cuadro muy complicado, está inducido en coma farmacológico, pero nos dijeron, le hicieron una tomografía que tiene muerte cerebral Mm. y hoy fue uno de los compañeros que además es muy amigo de él y bueno, aparentemente es como que no hay chances de que pueda, digamos, poder zafar de esto, como quien diría. Así que bueno, nada, la familia estaba decidiendo el tema de, había ido al INCUCAI para ver si es que se podían donar órganos y demás, pero bueno, es como un cuadro irreversible, ¿no es cierto? Es que, claro, habrá que ver el caso del paciente. ¿Cuál fue el motivo? No sé si me lo dijiste ahí. Una meningitis Meningitis. bacteriana empezó con dolor de oídos el viernes, después el sábado con temperatura y va fiebre alta, y el domingo no sentía los miembros inferiores y desconoció a su pareja, así que bueno, fueron a la guardia y quedó Ujú. internado, le hicieron la punción y salió que era una meningitis bacteriana. Claro, bueno, depende qué microorganismo, qué bicho, digamos. Neumococo puede ser, Puede ser o algo así, o meningococo, algo así. meningococo, sí, hay varios. Sí, ¿Y qué es lo que pasa? Ese líquido, que es la función, primero es protección mecánica, porque fíjense que esas tres pequeñas membranas no están pegadas, ¿sí? Y ese líquido circula porque también permite, está relacionado al sistema inmune y estás haciendo de protección, protección mecánica primero y después protección química. También le da una especie de composición química para que el cerebro funcione bien. También circulan nutrientes por ahí y también me va a permitir sacar desechos. Ahora, eso si se infecta, porque entró un microorganismo justamente, es lo que produce justamente esto. ¿Sí? El líquido se enturbia porque cuando hacen una punción sale y está, a veces puede estar hasta turbio y significa que está contaminado y habrá que ver la gravedad de esto, ¿sí? Eh, gracias, profe, gracias por no, la explicación. sí tienen que saber, bueno, lamentablemente este chico, bueno, puede que sea irreversible, eh, pero no, a veces hay que ver el caso, ¿sí? ¿Qué es lo que Sí, pasa si se inflama todo esto? Imagínense que esto se inflama y empieza a hacer presión, ¿sí? Y empieza a generar presión contra el cerebro también, y esto genera inflamación. Entonces, tiene un montón de consecuencias donde primero hay que estabilizarlo, hay métodos para bajar la presión eh, intracraneal, puede generar convulsiones, puede generar un montón de cosas porque, ¿sí? Esto, hay algo que se inflamó. Entonces, imagínense que esto empieza a crecer este espacio porque hay una inflamación terrible. ¿Qué pasa con el tejido, el que está acá? ¿Sí? Entonces, esto léanlo, siempre tengo un volumen constante cuando funciona todo bien, entonces tiene que protegerse, ¿sí? El sistema nervioso central es sagrado porque es lo que permite que nosotros estemos vivos, básicamente. Bien, gracias por la aclaración, Malena. Epilepsia y ahí, epilepsia, claro, la convulsión es el estado donde hay una crisis. Bien, Yani, mientras estoy buscando otra diapo. Sí, no, justo fui yo la que preguntó si daba epilepsia, pero quería decir convulsión, no me salía la otra palabra. Ah, Bueno, porque tengo un alumno en la escuela que está con un cuadro de convulsivo y bueno, justamente le iban a hacer una punción para extraer este líquido y yo no entendía muy bien de qué venía la cosa y la verdad que ahora como que me está quedando clarísimo a dónde ujú. quieren llegar, ¿viste? Está bueno. Claro, porque después van a tener que buscar la causa.
porque Claro, le pueden ser hicieron el muchas estudio causas. del sueño, le están haciendo también un estudio hormonal, porque justo está en una edad de crecimiento y que está pasando a la pubertad. Yo trabajo en una escuela especial, entonces él tiene todo un cuadro ya, entonces como que están viendo por dónde viene este cuadro convulsivo, que ya es el tercero, ¿viste? Claro, claro, van a hacer un montón de estudios, de técnicas, de imágenes, electrofisiológica, y después van a ir a la punción para ver cuál es la composición del líquido. Y van a hacer un cultivo probablemente. O sea, que cómo está compuesto ese líquido es como parecido al plasma de la sangre. El plasma es una parte de la sangre, ¿sí? Que tiene nutrientes, tiene iones, tiene minerales, tiene proteínas, glucosa, un montón de cosas necesarias para el funcionamiento. Entonces, si eso se altera y cambia la composición, tengo que ver por qué está cambiando. Y si encima tengo un microorganismo, ahí es lo riesgoso, que no lo puedan agarrar a tiempo. Claro, electroencefalogramas, sí, todo eso se hace. Hormonal también, es muy complejo, ¿sí? Entonces tienen que estudiar por Sí, todos sí, lados, y más si son niños. sí, eso lo que dice Malena es lo que le dijeron los médicos anticipadamente a la mamá, y la mamá es como que le cuesta un poco entender todas las terminologías y vino como muy angustiada a la escuela y bueno, y yo como que quería saber más, ¿viste? Pero tampoco quería recurrir a la IA ni a Google, ¿viste? Como que quería, Claro. no sé, ir a otra fuente. Y bueno, qué bueno que la fuente vino a mí en esta clase. Claro, es para que ustedes, ¿por qué les ponemos todo esto? Para que se empiecen a familiarizar con las estructuras de manera fácil, ¿sí? Y que lo puedan asociar a cosas que por ahí ustedes están en contacto, ¿sí? Por eso parece que al principio es un montón de estructuras, pero que de a poquito se van familiarizando, bueno, justamente por algún caso o algo que tengan. Y así vamos a ir estructura por estructura. Esa va a ser la idea. Malena. Perdón, no me quiero desviar mucho del tema, pero le quiero consultar. ¿Cómo se genera el líquido cefalorraquídeo? Tengo entendido Bien. que lo absorbe en un momento el cuerpo y después se vuelve a generar. Sí, ahí les voy a mostrar. Perdón. Acá está. Es producido, hay un lugar en el cerebro, dentro del cerebro, que son unas cavidades que se llaman ventrículos cerebrales. ¿Sí? Fíjense, y hay varios. Acá hay uno que se llama tercer ventrículo, cuarto ventrículo anda por acá. Sí, tengo ventrículos laterales. Bueno, todas estas estructuras que están viendo se llaman ventrículos. ¿Sí? Son 4 cavidades que están llenas de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Y después empiezan a circular por las meninges. Bueno, los laterales están a los costados, esos grandes que están viendo, y el líquido cefalorraquídeo se produce, ¿sí? Dentro de estos ventrículos, en los laterales, en los laterales, en el tercero y en el cuarto, ¿sí? Adentro de esas cavidades hay un tejido específico que empieza a producir ese tejido. Entonces, pues fluye por todos lados y luego se reabsorbe, ¿sí? Se descarga en el espacio subaracnoideo, circula por ahí, ¿sí? ¿Se entiende esto? Entonces, sí, en ese lugar particularmente se está produciendo. Em, a ver, ¿quién me quiere preguntar algo? Male, ¿vos tenías otra pregunta o alguien más levantó la mano que no escuché? No, perdón, quedó la mano levantada, disculpe. Ah, bueno. Le hago una pregunta. ¿Sí? Es la imagen que tenemos de los ventrículos. En un Sí. corte transversal es lo que se ve como una especie de mariposa. A ver, espera. Volveme a repetir, que no te escuché bien. En que estaba mostrando los ventrículos. Sí, En un acá. corte transversal, sí.
En un corte transversal se vería como una mariposa a los ventrículos. No vas a ver algo así, claro, sí. A ver si tengo otro. Bueno, acá no está en corte, pero acá cambiamos el ángulo. ¿Sí? Fíjate cómo lo verías. Acá no sería transversal, pero sí frontal. Acá estamos desde adelante. Lo verías así. Es como Claro. si estuvieran en el medio, son cavidades que están como metidas adentro del cerebro. ¿Sí? De acá circula, llegan al espacio subaracnoideo y empiezan a circular. Y se vuelven a reabsorber en estos mismos ventrículos. ¿Sí? Sí. Gracias, profe. De nada. Bueno, después les dejo planteadas algunas cosas más. Les dejo planteados. A ver. Bueno, médula vimos. Después vamos a ver mejor esto. ¿Sí? No me quiero adelantar. Profe, Sí. perdón que interrumpa, no me funciona la manito. Me quedé en vertículos cerebrales, dentro de estas cavidades, ¿fluye el líquido? Se produce, fluye, exacto. Y va a las meninges. Sí, sale, se conecta con las meninges, circula por todas las meninges, vuelve a circular, ahí mismo se reabsorbe, no importa los nombres puntuales donde se absorbe y donde se produce, y sigue circulando. Esto circula permanentemente. ¿Sí? Bien, perfecto, gracias, profe. Si alguien alguna vez fue a sesión de osteopatía, por ejemplo, los kinesiólogos, hay kinesiólogos que hacen osteopatía o osteopatía pura y exclusivamente, lo que hacen es movilizar a veces todo lo que, las fascias que vieron, por ejemplo, a nivel lumbar, que es como que está adherido, cuando estamos contracturados, que se adhiere todo, y lo que hacen es tratar de empezar a movilizar el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Que a veces, vamos a decir, se estanca, entonces tiene que circular, ¿sí? Y cuando nosotros tenemos la lumbar muy apretada, contracturada, entonces hay algo ahí, sí, es muy recomendable. Lo que hace también es manejar sutilmente que el líquido cefalorraquídeo empiece a recobrar su movimiento natural. Entonces Claro, trabaja. cuando falla ese circuito, digamos, es cuando pasan las cosas que pasan, ¿no? O sea, como lo que Claro. había pasado de... Ah, ok. Entiendo. Claro, sí. Y lo que están diciendo ahí, la quiropraxia no es lo mismo que la osteopatía, pero van de la mano, ¿sí? El quiropraxia es cuando te hace sonar todo, como están diciendo. Bien, ¿qué les voy a dejar antes de terminar este encuentro? Que hagan hincapié en, bueno, estructura de la médula lo vimos, después vamos a volver. Y después que vayan a ver bien estructuras del encéfalo, que es la otra parte del sistema nervioso, ¿sí? Entonces, estructura o partes del encéfalo, fíjense, vamos a tener varias. Acá en esta se ve mejor, ¿sí? Hemisferios tengo lo que es el cerebro, ¿sí? Con los hemisferios, ¿sí? Bulbo raquídeo, protuberancia, ¿sí? Tronco del encéfalo, ¿sí? El tronco del encéfalo, después lo vamos a seguir viendo esto, se divide, ¿sí? El bulbo, protuberancia y una estructura que se llama mesencéfalo, todo esto es tronco. ¿Sí? Acá hay que empezar a diferenciar bien las estructuras. No se asusten, vamos a volver, ¿sí? Pero acuérdense que encéfalo no es cerebro solamente, ¿sí? Encéfalo es, ¿sí? Diencéfalo, mesencéfalo, protuberancia, bulbo, cerebelo, todo esto. Y telencéfalo sí, sí son los hemisferios cerebrales. Entonces, todo esto léanlo del apunte. Después van a tener otra estructura. ¿Sí? Acá tienen el tronco propiamente dicho. ¿Sí? Bulbo, protuberancia y mesencéfalo.
Entonces, empiecen a familiarizarse con estos nombres para después volver y que los podamos ubicar más rápido, ¿sí? Entonces, les dejo esto para profundizar. Si quieren la que viene, si hay dudas de neuroanatomía de esto que estamos viendo, lo vemos y también lean neurodesarrollo. Una vez que leyeron todo eso, por último, vayan a leer los reflejos de la deglución y todo eso. Pero primero, lean neuroanatomía y neurodesarrollo, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá de esto que estuvimos viendo? Esto es todo parte de la clase 2, ¿sí? De todo el contenido que ya está en el campus. Sí, voy a habilitarles la actividad, ¿sí? Ahora mismo se las habilito, si no está habilitada ya, ahora me fijo. No, se las voy a habilitar en este instante. Ahí la tienen, activa la comisión C4 y ahora voy a habilitar al resto, ¿sí? Bueno, chicos, por hoy los dejo libres y la próxima continuamos, ¿sí? Gracias, profe. Hasta la próxima. Sí, Melina, Gracias. vimos neuroanatomía Buenas noches. y un poco, sí, lo grande, ¿sí? Lean bien neuroanatomía. Chao, profe, muchas gracias. Chao, Chao, chicos. profe, muchas gracias.